Como cada semana acudimos al doctor Primitivo Ros para que nos dé un consejo en materia de salud bucodental. Hoy hablamos, doctor, de odontología mínimamente invasiva, es decir, salvar los dientes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar por comentar qué es la odontología mínimamente invasiva. Pues básicamente es un modo de entender nuestra profesión y la manera en la que ayudamos a los pacientes. Es sobre todo respetar la biología, la naturaleza, como lo quiera ver el oyente, lo que ha hecho Dios o lo que ha hecho la madre ciencia, pero en definitiva es solucionar las cosas sin hacer daño adicional. Respetar mucho el diente, amarlo, intentar conservarlo lo máximo posible. Y cuidarlo, ¿no? Es la clave. ¿Qué tipo de técnicas se utiliza en esta expresión de odontología mínimamente invasiva? Pues te diría que realmente se utilizan las mismas técnicas que se utilizan cuando uno no tiene este enfoque mínimamente invasivo. La diferencia está en cómo y cuándo las utilizas. Al final, para que el oyente lo entienda, la salud bucodental de una sonrisa o de un diente transcurre desde la nada, es decir, desde la prevención, desde el diente no necesita absolutamente nada porque lo estamos mimando y adelantándonos al problema, hasta el final de su vida, que sería cuando el diente ya no está y viene reemplazado, por ejemplo, por un implante dental, que es un tratamiento y una técnica que hoy la gente conoce mucho. Pues la odontología mínimamente invasiva, lo que pretende es que ese transcurso, esa vida del diente hasta el final de sus días, sea lo más lenta posible o incluso no llegue. Que no quememos etapas, que nos quedemos lo más cerca posible de la prevención, porque eso será bueno para el paciente y para todos. Es decir, intentar salvaguardar las piezas originales, ¿no?, que traemos de serie, ¿no? Absolutamente. Una obturación es mejor que una endodoncia es mejor que quitar un diente y por supuesto, no estamos en contra de la implantología. El implante dental es una excelente solución, pero cuando hay que utilizarla. No es el estándar para todos los casos. Muy bien. ¿Se puede poner en práctica en todas las situaciones ese tipo de odontología mínimamente invasiva? Supongo que no, claro. Depende del caso. Se puede poner en práctica en todas las situaciones con una excepción. Cuando el daño ya está hecho. Que es algo que yo, por desgracia, y creo que otros profesionales que hay en España, porque la odontología, he de decirlo, en España hay unos profesionales como la copa de un pino, y quizá, pues no hemos sabido hacer la música o el ruido que había que hacer para que la sociedad también escuchara este otro tipo de mensajes, pero la realidad es que cuando el diente ya no está, pues no se puede ser mínimamente invasivo. Efectivamente. ¿Qué beneficios encontramos en cuenta el paciente, con esta nueva forma de entender la odontología? Pues muchos, hombre. Es un tipo de concepto que va a favor de la vida. Entonces, al final el paciente encuentra que conserva sus dientes mayor tiempo, y eso es algo muy positivo para él, y también hay que decirlo, aunque entremos en una parte un poco mercantilista, pero también cuida su bolsillo. Este tipo de enfoque conservadores o mínimamente invasivos no solo son más amables para su salud, no solo tienen una odontología más confortable y con menos riesgo de complicaciones, sino que además requieren menor tipo de inversión bucodental. La prevención siempre es más rentable y económica para el paciente. Muy bien. Ya para terminar, me gustaría que me contara si usted cree que ayudará en un futuro a valorar la odontología como un método de prevención. Sí, yo creo que sí, estamos en el camino y cada vez más en la calle se valora muchísimo más lo que es cuidar la sonrisa, ya no solo desde un punto de vista de salud, sino también estético. La verdad es que yo estoy deseoso de que empecemos a posicionarnos como un bien no necesario, imprescindible. Bueno, pues vamos como siempre, a recordar que si queremos tener ese tipo de actuación sobre nuestra boca, pues de la mano del doctor Primitivo Ros, tenemos la oportunidad en su clínica en la calle Don Juan de Austria, número 4. Ahí seremos atendidos, como siempre, con mimo y con esmero para buscar la mejor solución a cualquier problema dental. Gracias, doctor. Gracias a todos. La tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado.